Bienvenidos a Charlando con Giuseppe, un podcast presentado por Sergio Martín y Claudia Rodríguez. Madre mía, qué terror. Vale, qué fuerte que estamos haciendo Literalmente. esto. Un añito. Llevamos literalmente un añito hablando de hacer el podcast. Y no ocurría. Nunca. Bueno, había intentos, pero no. Sí, pero Un poco fallidos. no ha seguido nunca adelante. No. Hoy traemos un tema muy interesante del que nos toca hablar. Curioso que Uy, sea del el nos toca primer. hablar. Sí, de que nos toca hablar. Sí, del que nos toca hablar, pero Sí. del que quería decir del que nos encanta hablar. Eso siempre. Estamos todo el día despotricando sobre esto, así que a ver cómo sale. Y tenemos un guión un poco caótico, Sí, es curioso. así que, pues bueno, A despotricar todo lo que queramos. madre mía. Bueno, Eh, pues el tema es el artista romántico y el artista obsesionado. Vamos a hablar también un poquito del concepto del genio. Qué grima. Concepto. Sí. Es horrible, ¿eh? Es que bueno. Entenderéis. Vale, queríamos empezar describiendo lo que es el movimiento romántico, porque si no, no tiene mucho sentido. Para nuestras chicas intelectuales. Hombre, bueno, el romanticismo viene de reacción contra la ilustración, que eran todos súper... ¡Ay, qué listos somos! Muy racionales, y la gente dijo, mira, me estoy cansando, además del neoclasicismo, que era todo... Si ves las pinturas del neoclasicismo parecen todos... Sí. floripondios y gente muy armónica. Y aquí dicen, mira, me estoy cansando. Y hacen como una super expresión del individualismo, el yo. De ahí viene mucho lo del genio, el artista autónomo y de la obra. Y sobre todo la libertad de, yo qué sé, del amor libre, de los sentimientos. Y también viene un poco lo de qué podemos aportar los artistas que sea nuevo. Porque en la ilustración era muy de copiar y de volver a lo clásico. Y aquí dicen, vamos a experimentar y ser originales y hacer cosas nuevas. Y rechazaban también mucho lo desagradable. Y luego hacían cosas un poco chungas. Pero para ellos era bonito. Ellos idealizaban mucho. Y cuando no les iba tan bien y veían que el mundo no era así, pues se enfadaban. Y hacían obras de arte. Se enfadaban. Literalmente se enfadaban. Qué majos. ¿Verdad que sí? Y les encantaba la naturaleza, lo cual es maravilloso. Desde Súper fan de utilizar la naturaleza para expresarse. Maravilloso. Y tú tenías una descripción de el artista romántico más tirando a la obsesión. Sí. Espérate que lo tenía mejor en el guión de aquí. Os quoteo literalmente lo que tenía puesto. El artista romántico puede ser definido como un humano con un poder divino o un portal entre lo humano y lo divino, dispuesto a sufrir por conseguir crear una obra de un mayor impacto cultural. El sufrimiento al que se somete el artista y la destrucción a la que somete a su entorno está justificado por un fin mayor a estos mismos. ¿Esto qué significa? Que literalmente no es que fuesen ser divino, no es que fuesen nada de esto, sino que ellos se lo creen. Se lo creen. ¿Y qué ocurre con estas personas? Que es muy el momento, el fin justifica los medios. Y para ellos está súper bien hacer cosas horribles o, en plan, a su entorno o a ellos mismos. Sí. Para poder sacar más chicha a su vida, ¿sabéis? Y poder representarlo en su obra. Con la intención como de crear un gran impacto. Sí. O sea, básicamente los artistas románticos era vamos a vivir todo al máximo para luego llegar y te hago un cuadro precioso, o te hago un teatro, o te hago una poesía, te hago un libro. Literalmente explotar sus sentimientos al máximo para luego decir, llegar a la sociedad, la burguesía y súper ellos muy materialistas y decir, toma, esto es ser humano. Además, todos burgueses, ¿eh? Entonces, es que es una cosa que bueno, es que la época pues no da para mucho, pero ¿qué se le va a hacer, no? Sí que es verdad que esa definición está más tirando al artista obsesionado, no el romanticismo no llega tanto a decir voy a hacer cosas malas y voy a hacer lo que me salga a mí del papo y hacer lo que sea y me da igual todo. Eso es más el artista obsesionado. Que además ayer
estuvimos hablando de una cosa, esto que tenía puesto yo de lo de disclaimer, ¿ves? El Esto es un disclaimer. disclaimer. Llevamos, ¿cuánto? 2 minutos ya hay disclaimer. Que deberíamos hacer una diferenciación entre el concepto de sufrir por crear y que tu obra sea un producto colateral de tu sufrimiento. ¿Qué pasa? Que tú me dijiste que esto era un poco lo mismo. No hay diferencia. O sea, obviamente hay Yo veo una diferencia de... muy tocha Sí. y creo que eso se refleja en el artista romántico y el artista obseso. Me refiero, el romántico a mí me da la sensación de que aprovechaban mucho ya su sufrimiento para crear Para algo. crear luego algo. Y el obseso, obsesionado, qué palabra más fea, obseso. Sí. En fin, que es como que intentaba, es como un tipo de artista que busca el sufrimiento en Sí. sí mismo o en otra gente Para luego llegar... para luego crear a algo crear basado algo en eso, sí. y poder como experimentarlo y poder exprimirlo. Claro, el artista obsesional es un poco la autodestrucción. Hecha persona. Literalmente. De momento voy a pasar por muchas cosas para luego llegar y hacerte una actuación maravillosa en el teatro. Actores de método. Los actores de método, que es algo de lo que queríamos hablar. Vamos a hablar de muchos tipos de artistas, músicos, Sí. pintores, escritores, Nos encanta criticar directores. tipos de artistas. Nosotros siendo artistas. Todo el día es Nos nuestra encanta actividad criticar. favorita. Maravilloso. Esto lo tengo aquí puesto, se va un poco de lo del romanticismo, no Da sé igual. si quieres continuar No. con eso directamente. Si esto vamos a ir conectando puntos. Pues tenía lo de White Plus, se decía así, ¿no? White White Plus, Plus, sí. yo White Plus. Y la de Black Swan. Porque, bueno, para quien no se haya visto estas pelis y le interese lo del artista obsesionado, que se las vea. Son muy Sí. buenas, son muy interesantes, te raya mucho la cabeza. Muy fan. Y ¿qué es lo que ocurre? Que en estas dos películas se presenta literalmente el mismo personaje, que es un artista obsesionado. Los dos como que al final tienen un camino distinto, pero es todo para llegar al mismo fin. Sin hacer mucho spoiler, Sí, porque es... porque no pretendo hacer spoilers siguiendo la línea de lo que ya hemos dicho. Son literalmente artistas que se someten a mucha presión a sí mismos para poder llegar a crear una gran obra. Sí, literalmente convertir su vida en la gran obra de arte. Claro, ¿y qué ocurre cuando cuando centran su vida en esa gran obra? Que es algo muy destructivo Claro. para ellos mismos, pero saben que mediante esa presión Sí, que a la pueden que se llegar someten... a crear eso que quieren. La cosa es que normalmente se distraen mucho de sus vidas. Y eso se ve Sí. mucho en Black Swan, la relación que tiene con la madre. Madre mía. Que pues la madre intenta, pues no sé, ayudarla y guiarla, ¿no? En cosas de madre sí que la madre tiene algunas actitudes que son un poco La verdad. tóxicas. Y que influyen a que la A que propia ella esté como hija está. quiera hacer lo Sí. que llega a hacer para llegar a ese pico de artista. Y luego en Whiplash pues está pues que la novia o con la familia que se vuelve violento con ellos cuando rechazan cuando le ven muy presionado, intentan ayudarle o decirle deberías parar. Sí. Pues él como que rechaza esto, dice es por un bien mayor. Literalmente él cree De una en forma Dios, muy de violenta. momento el yo y el Ah, sí, esto individualismo, el vamos a hablar decir ahora. yo lo estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo, lo hago por un motivo mayor a todo lo demás. O sea, literalmente lo que he dicho antes, lo de el fin justifica los medios. Sí. Y al final, pues, te destroza la vida. Es que es así. Es que el tema de esto, de lo de buscar como un fin mayor para estos personajes y para todo este tipo de artista, ¿no? Es que convierte en conseguir el éxito de esa obra como si fuese casi más un como proceso espiritual. Literalmente es lo que decía yo antes de que se creen como un portal entre lo humano y lo divino y no encuentran otra forma de llegar a ese fin que no sea a partir del sufrimiento. Cosa que por si no ha quedado clara, estamos bastante en contra. Aunque nos riamos mucho y seamos muy hacerlo por la anécdota, Sí, no, pero... es un concepto que, bueno, realmente tú si eres buen actor, deberías de poder ponerte en el papel de un personaje sin tener que
Sí pasar que por ello. ahí estamos con los los actores de método, que para los que no sepáis lo que son actores de método, o, a ver, no son actores, hay actores que no son actores de método, pero que a veces utilizan Hmm. técnicas de actores de método para hacer un papel, y es como literalmente vivir las experiencias, o sea, literalmente vivir el personaje. Y hay veces que ese personaje obviamente pues o es un cabrón, o hace cosas horribles, o hace cosas súper desagradables, y claro, eso al final te jode la mente, te jode la cabeza. Hay una entrevista en la que sale el Robert Pattinson, en la que hay una cosa que dice, que es que solo se ven actores de método cuando estos van a interpretar a capullos. Sí. Sí que es verdad que Y... es el caso de muchos. Y luego también hay casos de directores que a pesar de que Sí. los actores no, o sea, que no sea su método, les obligan a pasar por cosas para, pues para llegar a ese papel. O sea, hay el director del Resplandor, el Stanley Kubrick, a la, no sé cómo se llama, la actriz que hace de la madre. Literalmente le jodió la vida, o sea, acabó fatal, acabó súper traumatizada porque la aislaba, le hacía repetir tomas 100 veces, esto es real, hacía que tuviese una relación malísima con el Jack Nicholson. Básicamente la destrozó la cabeza solo porque su personaje saliese súper tocado y literalmente para llegar a esa gran obra de arte a costa de que tus actores acaben con problemas mentales y esta mujer acabó fatal. O sea, creo que no sé si volvió a actuar, pero después de eso sé que fue para abajo. Sí, es verdad. Pero eso ha pasado con muchísimos actores. ¿Y Sí, cómo se sí. llamaba? Ostras, se me ha olvidado su nombre. El que hizo del Joker. El Joaquin Phoenix. O el. No, el Heath Ledger. Ese, Sí, sí que sí. también Que no sé cuánto estuvo se aislado encerró en una habitación, en sí. un hotel o algo del Sí, palo sí, mucho y tiempo. Sí. cosa loca, que es que luego la cabeza después de Claro. eso... Además que es que al final yo creo que cuando con esto lo del fin Justifica los medios. justifica los Sí. medios, creo que hay veces que se pierde muy de vista cuál es el fin. Claro, al final dices. Al final se centra mucho más en los medios. Hmm. Porque en esa frase se intenta dar como énfasis al fin. Pero luego es mentira. Luego los medios son los que acaban pues destacando y el fin se pierde y luego los medios son los que te acaban destrozando. Sí, es que... Y luego aparte que... Esto yo lo he sacado principalmente de un vídeo de YouTube de una chica, ¿cómo se llama esta chica? Leire y Paz, que tiene un vídeo de esto sobre el artista romántico en YouTube, buenísimo, la amamos, muy bueno. Sí. En el que también habla sobre, al principio del todo, habla cómo se valora muchísimo más de forma positiva como el público Sí. al artista que trabaja de esta forma. Porque es como que pone más de su parte para crear el personaje. Claro. Y luego hay otra parte del vídeo en el que recalca que con lo de los actores de método, por ejemplo, que no vas a ver un actor de método practicando todos los días para ser eh, amable, Ya. ¿sabes? Porque su Sí, personaje sí. es amable. Sí que al final. Es que. Espérate, lo tenía aquí. Sí. Lo de Lana. Sí que como que se romantiza mucho Ah, sí. y se fetichiza mucho el sufrimiento y el dolor de los artistas Iba a contar. con Sí. fin de, de llegar a que te hagan un super álbum o que te hagan una película maravillosa. Y también lo del confort de la tristeza y los artistas Sí, encasillados en papeles esto es tristes. algo y además a lo que yo creo que puede relatear también. O sea, al final todo el mundo que es artista, yo creo, la gran mayoría, igual no todos, espero que no todos, pero yo, por ejemplo, creo que he pasado por la época de esta de intentar buscar el confort en la tristeza y hay un momento en el que, esto es que quería hablar antes, me voy un poco, pero es para Sí, sí, unirlo, sí. con lo de que se fetichiza mucho la tristeza, es como que al artista se le glorifica mucho por poner ese lado de él en su Sí. obra.
¿Qué ocurre? Que cuando te intentas separar de ese lado tuyo como artista en el que solamente muestras las partes negativas de tu modo de vida, es como que no tienes más allá, porque no tienes la costumbre de mostrar otros lados. Entonces, cuando encuentras el confort en la tristeza y en representar todo lo que quieras representar, de tal forma que la tristeza se haya convertido en como tu única materia para Para crear. crear, sí. Me estoy repitiendo muchísimo, lo siento. No. Eso, que es como tu única materia, salir de ahí es muy complicado. Sí, Y yo, por ejemplo, a mí me pasó que entré en un momento de disociar, que llevo todo el último año disociando muchísimo. Y que me ha costado mucho ponerme a pintar o diseñar o hacer los trabajos que sean como un poco más creativos para clase. Me ha costado muchísimo. Porque ha sido como, vale, no quiero estar en esta posición. He intentado salir de ello sí. y ha sido complicadísimo. Entonces, eso yo creo que es algo, por ejemplo, y que además luego cuando sales de ello tiene menos reconocimiento. Sí, porque claro, luego te Lo de encasillan Lana. en... O Lana o Billie Eilish las clasifican como artistas que hablan sobre cosas o sea, complicadas, tristes, hablan de adicciones, de relaciones tóxicas, yo qué sé, de relaciones consigo mismas. Sí. Y luego, claro, luego llegan y hacen cosas, han hecho cosas, el último álbum de Billie se ve cierta evolución y madurez y se la ve más contenta y más a gusto consigo misma. Sí. O Lana también en los últimos álbumes Los ha últimos dos tenido discos. actitudes mucho más positivas hacia consigo misma y hacia su carrera. Y la gente, claro, luego llega y dice, es que esto no es No. la misma Lana de antes. Es que a mí Que es Billie Eilish me verdad, gustaba ¿no? más antes. Hombre, claro que no es la misma Lana. Pero Pero es es que la verdad gente que no se le da cambia. el reconocimiento aún No, siendo claro. discos muy buenos. Sí, Porque, sí. por ejemplo, es verdad, a ver, a mí los últimos dos de Lana me han gustado mucho, pero es verdad que me han flojeado un poco más. Pero porque no es como mi estilo de música sin más. Sí. Bueno, sí, pero que no, vaya, que no me han Sí, que gustado no es lo tanto como los mismo. otros discos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, con Billy, yo sí he visto muchísimo más avance en el último disco. Y es un disco al que se le ha dado No. súper poca importancia, pero y con estas dos nos referimos como con cualquier otro artista Sí, del sí. tipo, que haya basado como toda su carrera en como en esta imagen de persona triste, La Sad Girl. claro, Mm. tal cual. Y que luego salir de ello es muy difícil. Sí. Porque el público es algo que no lo aprecia y pasa lo mismo pero con un cuadro. O sea, la chica esta del vídeo de YouTube que os decía ponía un ejemplo Bueno, un ejemplo. Decía una frase en la que decía que cuando un artista como que sudaba o sangraba de forma como no literal o literal sobre un cuadro, un pintor, tenía muchísimo más valor que uno que simplemente se ha sentado un sábado por la tarde en su casa, ha pintado un cuadro que puede ser brutal, pero no se le va a dar el mismo valor No. por el hecho de que el otro le ha puesto, en muchas comillas, más esfuerzo al Claro. cuadro. Sí, pero porque se ve el sufrimiento como esfuerzo. Claro, Como ha sufrido para crear esto, tengo que agradecerle que haya hecho eso y que haya pasado por eso. claro. Pero cuando nos sentimos mal de pobre persona, lo que ha pasado, al menos su arte lo voy a disfrutar. Pues que no es así. O sea. Y luego, Lana, lo bueno de todo esto es que ha salido hacia bien. O sea, ella ha sabido decir, me da igual lo que Vamos a os esperar voy a a que llegue sacar el nuevo álbum, el sí. nuevo álbum. Pero ella ha llegado muy... Me da igual lo que digáis. Yo estoy contenta conmigo misma, con mi trabajo. Sé cuál es mi camino, sé dónde me quiero enfocar ahora. Ahora veo lo que hice con otra perspectiva. Y ahora yo la veo mucho más feliz. Que además Lana es mazo la personificación del artista romántico de este siglo. Es Claro, literalmente porque ella. en los dos primeros álbums, bueno, y algún otro, estuvo como exponiendo todo lo que había sufrido en su adolescencia y luego después todas las relaciones tóxicas, los abusos, las enfermedades mentales, las drogas. Y que luego estilísticamente y todas las También, claro, cosas, es verdad que como concepto sí. va. Es verdad Va que ha todo en un sabido... gran
conjunto de su personalidad, o sea, literalmente. A mí me parece muy fuerte. Me alegro mucho por ella. Sí, yo también. Menos mal que has sabido ir por ese lado. Lo que deberíamos hacer todos a algún punto de nuestras vidas. Sí, porque además también hay un problema muy grande con esto de lo de como querer ser artista romántico o ser un artista obsesionado. Que lo del artista obsesionado, por ejemplo, creo que es algo que igual no puedes controlar tanto, porque cuando se te da, suele ser en situaciones muy límites para ti, que lo puedes Sí. controlar, pero es algo complicado, ¿no? Muchas veces viene por factores externos. Sí, Luego hay veces que un artista obsesionado es porque él lo quiere, pero sí que es verdad que depende de muchos factores externos, de la presión que te venga de fuera, de tus padres, de tu infancia, de tu grupo de amigos, de tu trabajo. O sea, ya yo creo que eso depende mucho claro, de tu de entorno. factores externos y luego ya pues tu reacción a eso y tu decir me voy a poner presión a mí mismo o Claro. no, yo estoy bien con lo que hago, me voy a relajar. Y luego que pasa una cosa, que esto lo podemos relacionar bastante con el genio y un señor al que nos gusta mucho criticar. Y es que pasa una cosa con este tipo de artista, ¿no? Que hay algunos, pues que se centran bastante en esto que decía antes de lo de tú sufrir para crear arte. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que las cosas que hace ese tipo de artista, ya sea a sí mismo, sea a otras personas, a lo que sea en general, veces que no les lleva a hacer esa gran obra que pretendían Claro, hacer. no ¿Y qué siempre pasa hay éxito al final de ese camino. qué pasa cuando fracasan en esa misión que tenían ellos como artistas, ¿sabes? Porque claro, este artista es como que lo ve literalmente como un don divino que le ha dado Dios. Y esto no es algo yo que me esté inventando porque sí, lo digo porque es algo de que hemos estado haciendo un poco de research. Y a nada que sepas de algunos artistas, algunos escritores, algo de música, muchos artistas que dicen que Dios les ha puesto donde están, que están para dar un mensaje y X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona que cree tener un poder divino no alcanza su misión? Esto suena súper sectario, me encanta. Lo es. Pues pasa una cosa y es que ya no tiene ese fin por el que justificar todo lo que ha hecho. Claro, y se pierde todo. Se le pierde Todo el proceso. como todo el motivo de la existencia, como de su existencia. Claro, porque al final no es Suena voy a hacer un superdramático, cuadrito, pero es que es así. toda tu vida dedicada solo a eso, a convertirla en una gran obra de arte. O sea, que Claro. pierdes todo lo que has hecho, como que pierde sentido. Claro. Y a ver, nosotros de los que sabemos, obviamente, ¿no? Los que son conocidos como genios y como superartistas y todo, hayan sido buenas o malas personas, el hecho es que es gente, pues que se supone, ¿no? Como que cara al público han llegado a crear esa gran obra. Claro. ¿Qué pasa? Que hay muchos de los que no sabemos, obviamente, ¿no? Sí. Yo me refiero a esos que ¿qué ha pasado con esa gente? Me da o sea, Es que me da mucha mucha gente- curiosidad. Ya. Porque es literalmente gente que se piensa que está ahí puesta, que es una cosa como súper narcisista, ¿no? Es un narcisismo. Pero, o sea, luego está la gente pues que tiene realmente un don para hacer cosas, que de esto podríamos hablar luego de lo de la vocación. Sí. Y que están ahí pues para realmente crear y dar un mensaje y todo, pero no es el momento este de Dios me ha puesto aquí para cambiar el mundo, voy a hacer una super obra a costa de todo. En plan, todo lo que me tenga que llevar por delante, me lo voy a llevar para crear esta obra. Sí, sí, sí. Y luego encima fracasar. Es que es triste. Ya me Pero porque jodería. igual no es la mejor Forma de manera enfocarlo. Es de que- crear, porque puedes querer hacer de tu vida una obra de arte y hacerlo de una manera sana. Lana del Rey tenía una Lana del canción Rey, que sí. decía eso. No sé si es la de Raidon. Sí, es Estas la que de Ryan. dice de mi padre, Sí. hizo de su vida una obra de arte. Y también dice, vamos a hacer de nuestra vida una obra de arte en alguna otra canción. Y eso se puede hacer
de una manera sana y sin destrozar la vida a otras personas. Amén. Pero claro, luego hay gente que está dispuesta a todo. Literalmente todo. Además, hablando de lo de la vocación, Mm. luego ya hablamos de lo del genio, porque esto todo va para llegar a un mismo fin y criticar a una misma persona. Hacer este podcast ha sido solamente una excusa para hablar Para de una criticar. persona en concreto. Llevamos toda la semana hablando de esta persona, todos los días, en todas las quedadas que hemos hecho. Y Todos hemos los días hablamos criticado de este señor. a esta persona. En fin. Sí. Lo de la vocación, ¿no? Mm. Y que esto es como un don que te ha dado Dios y con el que tú ya has nacido. Sí. Vocación nos referimos a esto como propósito laboral de tú tienes una habilidad, ¿no? Que es como que estos artistas lo plantean como que ya venían con ello. No es como de que tú llevas desde los 5 años pintando, ¿sabes? Sí, que no hay pues, trabajo detrás. Que ya es pintas todo bien. Claro, que no porque tiene he nada nacido así, técnico. porque soy muy listo y se me da muy bien esto. Claro, que esto es algo también de lo que hablaba Leire Paz en su podcast, en su vídeo, que es lo de el trabajo más técnico y el trabajo más intelectual. Y es que a esta gente se la representa mucho más como por el lado intelectual, de que es algo con lo que han nacido y que tienen ese poder creativo como para crear lo que ellos quieran. Sí, como si no hubiese un proceso Claro, de técnico, preparación y de en el que es estudio ensayo detrás. y error todo el rato. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos referimos a vocación ahora mismo en ese contexto, en el contexto de yo he nacido así, tengo este don divino Sí. y voy a cambiar el mundo. ¿Qué pasa? Que esto es algo muy jodido el tema vocación, porque es literalmente una forma de capitalizar tu obra, excusándolo con que es un don y Sí. lo llamas vocación. Que sinceramente no. Sinceramente, o sea, esto está influido todo por la economía, sí. Por hacer de... Capitalismo. Literalmente por el capitalismo. Que nos encanta, hacer es literalmente... si haces algo tiene que tener un propósito. No me lo he apuntado aquí, pero Oscar Wilde dijo en el prefacio... Es que me lo he leído esta mañana por si acaso. En el prefacio de Dorian Gray, de la versión del 1891, Toma ya. que añadió un prefacio sobre el arte, decía que el arte es inútil Sí. y que la única excusa para hacer algo inútil es que sea bonito para ser admirado. Porque él es parte del esteticismo y que era literalmente hacer arte para que todo fuese bellísimo. Ay, me encanta, yo soy súper fan. Y es que es verdad, el arte como tal, útil, A ver. tiene muchas utilidades, eso es verdad, no Sí. estoy diciendo que no. Pero sí que es verdad que en este sentido el capitalismo se aprovecha de eso para decir, si no estás capitalizando tu arte, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso es verdad. O sea, Porque no lo estás haciendo para contribuir a nada, ni a la sociedad, ni a la economía de tu país, ni a la vida de otras personas. Lo estás haciendo para ti. Claro, y nos estamos yendo más del tema, pero es verdad que hay que diferenciar mucho lo de crear para ti y porque tú lo quieres hacer como artista a crear para monetizarlo, ¿no? Esto es un problema tocho, la verdad, porque da una imagen del arte como al público en general que es como, ay mira, un cuadro, qué bonito, ay una canción, está sonando en la radio, bueno, X, ¿no? ¿Y qué ocurre con eso? Que es una cosa que lleva mucho trabajo detrás y que, tipo, históricamente nos ha ayudado para saber muchísimas cosas, que quieras que no, es un medio de comunicación, porque al final es lo que es, Sí, ¿no? Es un medio de comunicación. Expresión. Muy útil. Y que obviamente, sinceramente, el arte no es para todo el mundo. No. Siempre hay un arte, hay como un estilo, hay algo que siempre va a funcionar con un tipo de persona más que con otro. Es verdad que todo en general, no todo el mundo tiene el mismo tipo de apreciación por una escultura, ¿sabes? Por una, lo que decía la chica, por una vasija o lo que sea.
¿Sabéis? Que por ver una ópera, que por ver un ballet, que por ver un cuadro o por escuchar las canciones que es que escucha a tu padre desde 2002. Sí. ¿Sabéis qué os quiero decir? Entonces, da una imagen muy Sí. mala el tema de la Pero, vocación. sí, pero es porque mucha gente no entiende que el arte está ahí para que cada uno lo tome por donde quiera. Sí, Y que cada uno vea un cuadro y interprete que igual el autor está representando la trágica muerte de su hermana pequeña. Pero alguien que se lo toma como que pues tiene que seguir con su vida o que debe ayudar a alguien o o sea, que cada uno puede interpretar el arte y una obra de arte como quiera. Y eso es una de las grandes utilidades del arte. Hmm. De decir, es tan abierto que cada uno lo toma como quiera. Y también es muy personal para el artista y también tiene que ayudar al artista. Es decir, tienes que encontrar un punto medio entre monetizarlo, porque desgraciadamente existe Hay el que comer. dinero y hay que comer, y que te sea útil a ti y a ser posible a otras personas. Hmm. Yo creo que ese es el punto Sí, medio que básicamente. deberíamos encontrar todos. Claro, lo que pasa es que, pues, Claro como que cara al público se ha sí dado una se imagen ve que no el, es. ay, te vas a dedicar al arte, vas a ser Es en pobre, plan, ay, vas a ser no vas actor. a hacer Qué nada, eres un bien. vago. Me alegro por ti. Sí, Literalmente la literalmente. imagen del vago, de eres artista, eres un vago, es que no. Tenemos que hablar de eso con lo de la figura del genio. Sí, hay los Porque, genios. well, aparte también hay que tener muy en cuenta esto con lo que has dicho de interpretarlo y todo. Y es un tema que a mí me crispa mucho y en el que hay muchas opiniones, Sí. que es lo de separar la obra del artista. Ay. No se puede separar, chicos. Sí, No con se puede. statement del día no se puede separar. En plan, Es que no. Pero porque lo que he dicho antes es que. Y también hablaba de esto Oscar Wilde. Retrato de Dorian Gray. habemos De Oscar Wilde. toda obra tiene. Porque decía, por ejemplo, en una parte en la que está pintando un retrato de Dorian Gray, del personaje protagonista. Y dice. El retrato tiene más del artista en él que de él que posa para el retrato. Tal cual. O sea, es Y que es esto eso. pasa en todos los Todo, ámbitos. sí, ya no es una pintura. O sea, Es que es algo que se pierde como mazo de vista, ¿no? Porque, o sea, tú como espectador hay veces que, en plan, recibimos mucha información todos los días, a todas horas, y tú nunca sabes cómo es realmente la vida detrás de la obra del artista. sí. ¿Qué pasa? Que sí que puedes sacar cosas. Hay Bueno, cosas que, sí. como que tú a primera vista, pues como que no lo ves o no, no es algo que se vea representado como implícitamente en la obra. Pero ¿qué pasa? Que obviamente, sea lo que sea, todo lo que hagas tú en tu vida va a estar influido por ti, porque eres el que lo ha hecho. Claro. ¿Qué pasa cuando un artista que intenta representar un sentimiento, una escena, un lo que sea, lo va a hacer bajo su visión? Claro. Aunque sea lo más objetivo que pretenda hacerlo. Sí que puede decir, me voy a separar mucho de mi vida personal y mi personalidad de mi obra de arte y mi personaje que me he creado para hacer Claro. esta performance. Pero es que no se puede. Es que la persona sigue siendo la misma. Hagas la separación que hagas. Claro, aunque sea por ejemplo en plan de que me digas, hay una vasija, voy a pintar esta vasija, voy a hacer un bodegón. Sí, que cada... Siempre hay algo que voy a venir de del influido momento de... en el que esté pasando esa persona que va a estar influido, sea positivo, sea negativo. Sí, En plan, no. igual una persona que no es buena persona, justo tiene un cuadro en el que está representando algo que para ti es positivo, pero luego detrás de ese momento positivo que ha tenido, tiene muchos malos. ¿Y qué ocurre? Que aquí vamos a introducir la figura del genio. Nuestro concepto menos favorito. ¡Ta-chan! Es que es... Quiero destacar una cosa, Sí. que esto lo hablamos tú y yo ayer, que es lo de que el artista romántico y el genio está glorificado solamente en hombres.
son términos verdad. que cuando se ven en mujeres se ve como algo mediocre, como algo bastante malo, del palo. No es lo mismo ver un hombre que pues está él, ¿sabes?, escribiendo así un poemita sobre, yo qué sé, pues que ha sido alcohólico porque estaba muy deprimido después de una relación tóxica de muchos años con su mujer, que dices, ay, qué profundo, mira cómo reflexiona, mira cómo no sé qué, ¿sabes? Sí. A cuando... esto hay muchos artistas, Kanye West, con los que tú lo ves, y a ver, es verdad que a Kanye West se le ha echado mucha mierda encima, con razón, pero se le ha puesto como muy glorificado, ¿no? Comparado con otros artistas, por ejemplo, como Lana del Rey, Sí. Taylor Swift, nuestra queridísima Amy, porque dices, mira este señor qué mal está, que ha tenido que beber porque estaba muy deprimido. Luego tenemos la imagen de Lana del Rey, mira esta chica que tuvo que beber de pequeña por problemas X familiares, ¿no? La Sí. vida X. Fíjate qué chungo que estuviese bebiendo a esta edad. Sí. Es muy fuerte. Se da como mazo la imagen de como... Ay, es que me sale una palabra que no me gusta. Es que me sale como llorica, pero no quiero utilizar esa palabra. Como muy Se entiende lo que quieres negativa, ¿sabéis? decir. Sí. En ese escenario. Y el término genio, yo lo he escuchado bastante poco con mujeres. Y es verdad que, a ver, es la época, ¿no? Hombre, claro. Pero de artistas románticos que sepan que están como así de glorificados, como están los artistas de esa época, que sean hombres, no he visto casi ninguna mujer. Pero Hombre, casi ninguna. ¿es que el romanticismo? ¿Mariceli es del romanticismo? Creo que sí, que era una Creo que estaba era- maldita. Sí, Mariceli, por ejemplo. Sí. Sí que era, o sea, sí que dentro de ese círculo se llevaba mucho con Byron, creo, y con Sí. todo este grupo de... Pero sí que es verdad que se destaca mucho la figura de Byron, por ejemplo, de el hombre, Sí. sobre ella. Y Sobre hasta queda ella. como en un segundo plano cuando se habla de esto. Es como que no se la tiene nada en cuenta. Luego, por ejemplo, una cosa de nuestro queridísimo Dalí. Ay, dale. ¿Sabes? Este era ese hombre tan... Esta persona... el genio. Dejamos ya caer desde el principio que esta persona a nosotros no nos cae bien, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que Dalí, para los que no lo sepan, en un año X, lo tengo aquí en un librito, lo puedo buscar mientras, estuvo saliendo con Gala, su mujer. ¿Qué ocurre? Gala literalmente inventó casi todo su personaje. Gala era más la manager que la mujer de Le Dalí. dirigía absolutamente todo. Sí, sí. Era literalmente la creadora de su personaje. Y no que se bueno, sabe Dalí nada. ya tenía... A ver, que la otra tenía tela, ¿eh? Sí. En plan, que yo no digo que sea Sí, esta sí, no. mujer lo más, porque... Tenían los dos Bueno, cositas. mira, se conocen en el 1929. Mm. No sé ya en qué año se Sí, se casaron. casaron o lo que fuese, pero que os quiero decir que es otro ejemplo, ¿sabéis? Que, Sí, que de Gala no se no se tiene habla. nada, no se tiene nada en cuenta. Yo el verano pasado hice un viaje a Girona y fui a visitar con mi familia el palacete este de Gala, que creo que estaba en Begur, cerca de Begur, no lo sé, da igual, por ahí. ¿Qué ocurre? Que era un sitio precioso, ¿no? No había nada de información sobre Gala, había súper pocas cosas. Y luego, cuando me fui a Cadaqués, que ahí está la casa del Dalí, yo no quise ir allí, no me dio la gana, me quedé en el apartamento, pero fue mi familia. Se hicieron fotitos allí. ¿Qué pasa? Claro, a ver, es la casa de Dalí, ¿no? Pero estaba todo lleno de muchísima información y, ¿verdad? Que Dalí hay muchas cosas de las que no se hablan, de las que vamos a hablar nosotros ahora. Pero que me dio mucha impresión ver cómo Gala, que creo que además también era escritora o algo así, no me acuerdo bien, pero que Gala que era una persona que trabajaba, que era una persona que se valía por sí misma y que le había montado todo el tinglao a Dalí, porque es que Era su manager. el otro ya pintaba de antes y toda la pesca, pero es verdad que... Sí, pero ella contribuyó mucho a
a sacarle un poco a más su imagen. Sí, a su imagen y a sacarle por ahí. Claro. No se la tiene nada en cuenta. No, Y no se, en plan, no se sabe casi nada de no. ella. No, o sea, no es una figura que venga asociada a Dalí de por sí. No, es que ahí está el tema, es que no se la asocia directamente. No, como si no hubiese existido. Y luego a Dalí se le tiene mucho como un genio. Ahora, Claro. vamos a explicar cositas de este señor, porque Vamos vamos a hablar... destrozar la figura de Dalí. Es verdad, en plan, nosotros vamos a hablar de Dalí, pero es verdad que hay muchos artistas de este tipo, ¿vale? Muchísimo. Que vamos a utilizar a Dalí como uno de los múltiples ejemplos. Tenemos aquí algunas quotes para luego, ¿vale? ¿Qué pasa? Dalí es una persona, bueno, del surrealismo, fue muy influenciado por las vanguardias. Yo algo de lo que me enteré literalmente ayer fue que se le echó del surrealismo. Yo no sé eso cómo funciona bien, porque luego se le metió, en plan, cuando estudias fundamentos del arte, historia del arte, lo que sea, se le mete en el surrealismo. Sí. Entonces yo no sé cómo funcionó eso, pero es una persona muy curiosa porque es literalmente es un poco el artista obseso del lado muy muy negativo, de llevado súper al extremo, de esto que decíamos nosotros de Dios me ha puesto aquí, voy a llevármelo todo por delante para llegar a crear esta obra. Sí. ¿Qué ocurre? Os vamos a poner unos ejemplitos para que os pongáis en contexto. Hay muchas palabras y cosas que no podemos decir porque igual nos lo banean todo. Tiran todo el vídeo, pero... Pero esto lo más probable es que acabe también en YouTube. O sea que si podéis incluso verlo en vídeo o lo que sea, estaría muy guay porque igual nos entendéis hasta más. Sí. Vale, ¿qué ocurre? Yo esto me enteré hace nada. Lo de su novia, esta del instituto. Sí. ¿Quieres contarlo? No. Vale. Este chiquillo, cuando estuvo en como el equivalente del momento al instituto, empezó a salir con una chica. Vale, pues esta chiquilla la tenía súper manipulada, ¿no? Desde el principio de la relación. Le dijo a esta chica que iba a estar 5 años justos con ella. Que justo cuando fuesen a hacer 5 años rompería con ella. Estuvo toda la relación recordándole esto. ¿Qué pasa? Que es una muchacha a la que tenía bajo mucha presión y un maltrato muy fuerte, mental y físico. ¿Qué ocurre? Que al final de esta relación, no sé si me dejó algo de decir de eso. Qué mal la manipulaba en general. Es que la tenía muy manipulada, pero bueno, X. Que la trataba como el culo. Pues al final de esta relación, este señor tiene 2 biografías. Sí, autobiografías. Las hizo él. Eso es un dato importante. Todos estos datos que vamos a contar son cosas que ha contado él en sus libros, ¿vale? Bien, pues hacía una reflexión sobre esta relación que tuvieron ellos dos, en la que decía que le daba lástima que no hubiese llegado al suicidio esta chica. ¿Eso se puede decir? No lo sé. Creo que no, ¿eh? Que igual... no se llegó a matar. Eso sí se puede decir. Matar yo creo que no se puede... ¿Tampoco? No. O sea, en Spotify sí, pero en YouTube creo que no. Que vale. no llegó a... Que hubo self-harm. No sé si tampoco se podrá decir. Creo. Que quería que se hiciese daño con el fin de acabar con su vida. ¿No? Va a haber aquí muchos pitidos. Pues muy bien, como primer capítulo. Bueno, sí. Pues... y hacía, pues eso, que hacía una reflexión sobre que vaya pérdida de tiempo haber estado 5 años maltratando a la novia para que al final no acabase con su vida. Básicamente era un experimento para él. Tenía a esta persona como un experimento para luego poder hacer una reflexión sobre la pasión y el amor y... Es que está tan... Al que esta persona, Dalí, tenemos clarísimo que tenía que tener cosas chungas ya de antes de su casa, de traumas infantiles y todo,
que se ve... O era un sociópata O de también puede ser... nacimiento, También o puede ser. psicópata, no estoy seguro. O algo tenía que tener, porque esas actitudes muy normales Sí, porque en un además, niño no son. lo de los animales, vamos a utilizar la palabra eh, fantástico, ¿vale? A ver si eso YouTube no lo No lo censuran. entiende. Bueno, da igual. A ver, a menos que nos tiren el vídeo, en plan, tampoco nos da bastante igual. Pero que el caso es que esta persona, por ejemplo, en esos términos, tiene cosas representaditas en todos sus cuadros, estos surrealistas que tanto gustan en las clases de historia del arte, ¿no? En los que se dice, ay, vamos a interpretar, vamos a pensar cositas, ay, hay un león saliendo de un pez, ¿qué querrá decir esto? Vale, pues resulta que hay muchos cuadros, como este, de aquí detrás, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba por aquí, os lo puedo decir, no sé si puedo decir esa palabra. No. Bueno. Es que no somos nuevos en esto. Bueno, yo lo voy a decir igual. Y si no, pues... Y si no, pues bueno, o sea, acabará se esto en quita. Spotify y ya. Sí. Esta se llama El canal masturbador. Del 1929, óleo sobre lienzo, piribir y biribir. Vale. En ese cuadro, un ejemplo entre muchos de todos los que tiene, se... Bueno, retrata, se supone que temas de traumas familiares de su infancia, habla sobre también cómo su familia no aceptaba la relación de Dalí y Gala, o sea, la familia de Dalí. Y luego hay bastantes cosas fetiche que van en relación a niños. ¿Qué pasa? Que este es un tema que Dalí toca mucho. Y no solo con niños, sino que también con animales. ¿Qué ocurre? Que esto se pasa muy por alto. Sí. Y con el tema del genio, otra vez la figura esta de hombre, que es que está súper enaltecido. ¿Enaltecido es la palabra? ¿Eso existe? Sí, no. Vale. Que está como súper enaltecido. Madre mía, qué palabra. Es curioso. En plan, me suena que lo estoy diciendo mal. Bueno, ¿me entendéis? X, sí. Súper glorificado, que pues eso, que está haciendo una súper obra y que va a interpretación de todo el mundo, para que cada uno piense lo que quiera. Pues estos cuadros todos tienen influencia de sus traumas y sus relaciones del momento y todo. ¿Qué ocurre? Bueno, para que luego se diga que no se puede, no, que hay que separar el artista de la obra. Pues que en sus obras trata mucho el tema, bueno, temas fetiches y traumitas suyos. ¿Qué ocurre? Dalí no nos gusta como persona por varias razones. Primero, todo esto nos referimos a como figura de genio, porque casi todos los genios en el cine, en la música, en la pintura, todo han sido más o menos iguales. Han sido figuras muy violentas con su entorno para llegar a un fin que al final, por mucho que quieras, tampoco va a tener la super importancia que esta gente se pensaba que iba a tener. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona, aparte de tener fiestas interesantes, espero que me entendáis con eso, con niños, con animales, con enanitos, con muertos. Sí, también. Cuéntalo en la gallina. Ay, es que es horrible. Trigger warning. Sí, trigger warning. Una señora que le... Libros. Sí, en uno de sus libros lo cuentan. Y también lo contó una persona que lo conoció. Contaba que en una situación le cortó la cabeza a una gallina y luego hizo cosas con esa gallina. Cosas interesantes, como hemos dicho antes. ¿Qué pasa? Que esto no lo hacía solamente con gallinas. No lo hacía con... Vamos. Y esto lo hacía porque él creía que tenía que experimentar ciertas situaciones como límites. Claro, es eso del artista... Claro, hazlo todo y por tu obra. todo
vamos a explotar nuestros sentimientos y emociones al máximo y experiencias, vamos a experimentarlo todo en la Sí. vida para luego poder tener cosas que contar al Ahí. mundo. ¿Y qué pasa? Que sinceramente no merece la pena. Y si tienes que pasar por esas cosas para poder crear, igual no eres tan buen artista como tú te crees. Mm, ¡Tachán! Además, porque es que lo hacía a propósito. claro. No es lo... Ahí está la diferenciación que decía yo antes de crear por sufrir o de lo que es, o de tu sufrimiento que salga algo. Mm, ¿Sabes? Tipo, no es lo mismo tener tú un trauma de pequeño y que eso dije se lo voy a representar en un cuadro, o que se imagine una situación y que lo quiera representar, ¿no? A voy a cortarle la cabeza a una gallina, luego voy a hacer cosas con esa gallina. mm. ¿Para luego para qué? Porque no sabe ni siquiera lo que va a pasar después de esa situación. Sí, pero es que el caso de Dalí era que se lea todo eso que decía que a él hacía, porque no se sabe si es verdad muchas cosas, porque o sea, Es son verdad, porque vete tú a autobiografías, saber. lo decía él. Lo que pasa es que se asocia a esa performance que era constante, porque él era un personaje, luego en su casa, ¿sabes cómo era? Pues que Literalmente mucha se gente convirtió en además no... su... que luego se en convirtió su mucho en su personaje. personaje. Es que con Dalí, para los que no lo sepáis, este personaje como súper excéntrico, de genio, porque al final el genio lo que es un personaje muy excéntrico, ¿no? Sí. Ocurre una cosita, y es que es un personaje. ¿Qué ocurre? Que luego hay mucha gente que le ha conocido y que luego ha podido hablar sobre esta persona. Que claro, que este personaje que mostraba en sus cortos, en sus obras y en todas partes como súper excéntrico, súper enérgico, ¿sabéis? Como, no sé si la palabra es amable, pero como más o menos. Se le mostraba como Sí, como alguien... alguien agradable y Sí, agradable con alguien el que estar, interesante. alguien divertido, ¿sabéis? Sí. Luego no tenía nada que ver en la vida real y al parecer era bastante mala persona con todo el que se cruzaba. Sí. Tenía bastante mala reputación Por eso... en Cadaqués, que era de donde él era. Sí. Y la gente que ha vivido hasta tarde como para poder contarlo, cómo fue conocer a esta persona, son todo experiencias interesantes. Os animamos a que lo busquéis. A Es informarse. literalmente meterse en YouTube Sí. y buscarlo. Era todo un personaje que además, recalcamos otra vez, iba montado principalmente por Gala. ¿Y qué pasa? Que este personaje lo dejaba ver sobre todo, pues aparte en sus cortos, en los publireportajes. Claro. ¿Que para quién eran los publireportajes que empezó a hacer? Cuando los empezó a hacer. Dilo, dilo. Para Paquito. Paquito. Paquito acá, Franco. ¿Qué pasa? Que su relación con esta persona, porque eran besties, ¿sabéis? Dalí y Franco eran besties, pues digamos que tuvo como consecuencia bastantes cositas. Luego se ha dicho como muy tarde, no por parte de Dalí, creo, por gente que le conocía, que era cercana a él, entre muchas comillas, que era por supervivencia. Sí, que no era por... Ahora ya, Claro, lo que hay de verdad en eso... yo tengo mis dudas, porque tiene cosas también en sus autobiografías y en sus cortos que hacía antes y todo, que dices, bueno, Sí, no podemos saberlo del todo, no podemos sí, conocerle. Como claro. muchos artistas que la gente cree que conoce, que se cree su vida entera solo porque ha escuchado un álbum entero. Es que no puedes llegar a conocer 100% a la persona. Claro, Sabes pero es su verdad humor, que lo por es las verdad. informaciones que tenemos, Sí. pues Claro, y luego que dices, es que pintaba si está mal por contando parte eso, de aunque sea Dalí. mentira, algo mal hay. Las cosas que contaba, es que eso te iba a decir, tú ponte Es que lo de la novia era falso, pero Pero es que igualmente ¿tú ves para qué te otras lo cosas. inventas? Claro, luego dijo que le pegó una patada a su hermana pequeña en la cabeza como ¡Ay, un es bebé, verdad! como si fuese una pelota de fútbol, o que hablaba de que tiró a un niño de un puente. ¡Ay, lo del niño! Es que hablaba de... Es que te Es decía unas cosas verdad. horribles. Súper orgulloso, la idea. Y aunque eso fuese mentira, ya dices, algo no está Porque no yendo es, bien en ese niño, algo está mal. no es de esto que digas, lo voy a... plan, yo esto me lo he imaginado, lo voy a representar como algo negativo, sino que es que lo glorificaba. Sí, Y lo ponía como... como parte de su personaje y de... Sí, Es parte de esa gran obra de arte que es él mismo y su persona.
Madre mía, es que es impresionante Sí, el genio. En fin, pues eso, que se me ha ido el point de a lo que quería llegar yo con esto. ¿De qué estamos de hablando? glorificar al genio. Sí, pero... Sí, bueno, que mucha gente que luego lo ha conocido así, con lo de esto de que es por supervivencia, no sé qué, lo de Franco. Eh, que esto es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Que se supone que este señor, pues, para la época era de derechas. ¿Y qué pasa? Que aparte yo tengo un poco la espinita con este señor porque le hizo algo a otra persona, a nuestro padre más Nuestro concretamente, padre, qué horror. Lorca, que pues no hace mucha gracia, ¿no? Porque en este libro me lo compró mi madre en su casa de Cadaqués, ¿vale? O sea, esto lo ha tenido que hacer gente que sabe bien sobre él, ¿no? Vale. Tiene aquí un apartadito donde dice Dalí y Lorca. Durante los años 20, el pintor catalán y el poeta granadino establecieron un diálogo fructífero mediante proyectos conjuntos e intercambios de ideas. Había algo más que intercambios de ideas Había en algo esa bastante amistad. más. Es de esto de cuando hay como dos artistas o sí, en Sí, general dos artistas, sí, es que eran amigos. Claro, el audio de TikTok de History Hates Lovers. Sí, ¿Qué es eso? literalmente. Que hay muchas historias, y muchas versiones de toda la historia de Dalí con Lorca, pero la principal era que Lorca estaba como enamorado, probablemente idealizaría bastante Eso te iba a decir porque a chungo Dalí, también por parte de... probablemente estaría muy de... manipulado y le idealizase por su personaje. Indeed. Estaba como enamorado de Dalí y cuando llegó Paquito, nuestro querido Paquito, pues Dalí difamó, o sea, se supone, esto no se sabe obviamente a ciencia cierta, pero se supone que pues extendió el rumor de que Lorca era homosexual y pues pasó lo que pasó y a Lorca pues, lo fusilaron en Granada, creo que fue, En Granada fue, sí. en su casa, bueno, en su casa, Tachán. en su pueblo, en su zona. Literalmente Tachán. Sí, Y eso es una de las poquitas cosas, entre las muchas, muchas que se... que ha causado este señor. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hablando de lo del genio y esa gran obra de arte y toda la pesca, llegando un poco a la conclusión, ¿creemos que merece la pena sacrificar todo lo que ha sacrificado esta gente? No solo cosas suyas, sino también de otra gente, para crear esa gran obra. Porque este, por ejemplo, es un personaje que se queda... Como que digamos que le ha funcionado, ¿no? Que al final la gente pues le tiene mucho aprecio, es verdad. Que Sí. hay Que muchas hoy en cosas día- que se desconocen y hay muchas cosas que nosotros mismos no Sí, que no sabemos podemos sobre él. decir si esto pasó. Hmm. Pero sí que es verdad que hoy en día no se tiene una mala visión. O sea, hay mucha gente que sabe lo que ha hecho y que se ha puesto a investigar y que ha dicho, pues no, O que sí, o que sí, no, a ver qué saber. cuidado. Pero que no se tiene como tal generalizado o no es como conocimiento común. El Dalí era una mala persona, era horrible, ha hecho cosas horribles. O sea, eso no se sabe. A él le ha salido bien toda esa performance. Sí, porque literalmente es esto de convertirte en tu personaje. Es lo del actor de método llevado al extremo. Porque él lo era casi siempre. Lady Gaga tiene una frase en una entrevista en la que decía: para crear algo importante te tienes que unir de forma celular con lo que ibas a hacer. Lo tengo yo aquí en mi guión señalizado hacia Dalí. Es tal cual Dalí. Y me parece muy fuerte, pero es que esto es algo que ocurre con otros muchos artistas. John Lennon, por ejemplo, tiene también una entrevista en la que decía, todo esto está traducido obviamente, ¿no? Pero está traducido tal cual. Decía, las personas violentas son las que más hablan de cambiar el mundo. Literalmente parece que lo hacen un poco por compensar la balanza. Y justifican el ser malas personas por esa gran obra con la que van a cambiar el mundo. Claro, todo por el propósito de llegar a un bien mayor que además
no me beneficia a mí, lo beneficia a vosotros, al Tal público, cual. beneficia a la sociedad, porque yo estoy aportando mi experiencia y mi sufrimiento, yo estoy pasando por todo esto tan Por horrible vosotros, entre para muchas comillas. que vosotros veáis cómo es, Hmm. para que conozcáis más sobre la psique y la psicología humana y todo. Bueno, cariño. Pues, muy bien, pues vale. Sí Entonces, que... un poco ya haciendo una conclusión, em, que llevamos una Una hora horita. seguida hablando. Y 20 minutos han sido sobre Dalí. Es verdad, Hemos hecho ¿eh? el minuto 40 hablando de Dalí, más o menos. Y poco me parece para lo que solemos Bueno, que hacer. solemos hablar, sí, bueno, pero esta es O sea, una hay condensación muchas de cosas todo. que analizar de Dalí, pero es verdad que hay... Hay que condensarlo un poquito porque es mucha sí, información. hay Pero mucha concluimos con que le odiamos. gente. ¿Sabes? Esa parte. Sí. Que por cierto, esto también se puede hablar con lo del Rockstar, que de eso no Jim hemos Morrison, hablado. Tarzan. No hemos hablado. Es un poco lo mismo. Todo lo mismo. La figura del rockstar, de mira cómo sufre, qué dramática es su vida, qué trágico, pero lo bien que actúa y cómo expresa tanto en sus actuaciones y en sus conciertos. Pero es que luego en su casa era un cabrón. Chico, es que además es, voy a decir súper gracioso, no es gracioso obviamente, súper gracioso la forma en la que todos estos genios luego son mazo misóginos, van a sus casas y la lían de la hostia, pero de la hostia, del palo... Es que son todos iguales, no se salva ni uno. Sí. Y ya no solo en el momento misoginia, sino en todo. En plan, me refiero. Dalí con los niños, con los animales. Dalí es Con... rockstar. Dalí es un rockstar. Dalí es un rockstar. La gente, quiero lo de rockstar girlfriend. No queréis ser un rockstar girlfriend. No es lo mismo ser la novia de un tío que canta rock, ser el Sí, porque hay rockstar. que diferenciar el rockstar de... El rockstar como término, porque si rockstar... Esto es una obviamente cosa se que... ha separado el verdadero significado de rockstar de lo que se Simplemente ser cantante creó de rock, en sí. los 70, 80, 90, esta figura de esa persona así súper extravagante que... Sí, pero la performa. extravagancia es que de alguna forma de esa época y también como por los 2000 ha pasado mucho por el momento de ser una mala persona y justificar lo que haces como si fuese una performance. Y luego tachan, no es una Bueno, performance. se descubren cosas. Luego ves una canción de los Beatles en la que están hablando sobre cómo pegan a su mujer y que bien se lo pasan haciendo eso porque están experimentando ellos y ay qué felices son. Y dicen que es por pura performance y luego resulta que es verdad. Claro, luego es lo de lo que hablaban en el podcast este de Sabor Sabor a a Wifi. Wifi. Qué buen creo que era en podcast. ese. Sí. Y si no, era en la chica que hemos hablado No, era en el antes. de... Bueno, sí. Dime. Del... ¿Cómo se llama? El Del- Marilyn Manson. Ah, no, sí, ese era en el En la de chica. Lady Pass. Bueno, estamos mezclando conceptos. El No, caso... se llama así el de... Sí, no, pero digo que cuando... yo los tengo muy... Los, Vale. los dos vídeos unidos en uno. Porque bien... O sea, esta chica recomendó el otro podcast. Y también está muy bien. Que hablaban de Marilyn Manson, que fue un señor que pertenecía a una banda. La banda era Marilyn Manson, pero se le asociaba a él con, otra vez, el personaje como el principal del rockstar. Sí. Se llamaba literalmente no se llamaba Marilyn Manson, pero era el protagonista, ¿no? Era el portavoz. Sí. Y como que criticaban mucho la sociedad y hablaban de temas pues eso, que afectaban a la sociedad en el momento y se le veía como eso, el rockstar que viene ahí a defender y a hablar de temas polémicos, cosas que la gente no se atreve a hablar, y luego se descubrió que era un maltratador y era una persona horrible. El... Pop. Nos vamos al cine. ¡Tachán! Woody Allen. Woody Allen. Que es una persona
que tú antes lo veías y era, uy, cuánto activismo, qué buen Sí, cine, qué cuántas poético películas todo. tiene, cuántas cosas ha ¡Hala! hecho. Mira de qué relaciones tan tóxicas está hablando, mira cómo lo retrata. Y luego Tachan. Tachan, no sé si puedo decir pedofilia. Pero también, niños. Niños. Luego hacemos pi. Hacemos muchos pitidos. Sí. Pero Pero sí, que lo mismo, niños y así, etc, etc, etc. hay una larga lista Y la gente no de sabe sobre gente. esto. En plan, el palo, yo hace unos meses no sabía bien qué había pasado con el Woody Allen. Y Ya. esto es algo que viene de hace bastante. Si no, Woody Allen ya tiene... Pues Desde por que pasó lo eso. de los juicios, todo esto... Yo me enteré Y porque las vino. acusaciones, ahí unos Pues por años. eso, pero yo me enteré con lo de que vino una chica a mi instituto a darnos una charla y nos dijo que le habían ofrecido un trabajo con Woody Allen que acabó rechazando. De hecho, no nos dijo que lo rechazó por eso, nos dijo que lo rechazó por otros motivos suyos. Pero... The hell. Y que esto pasa con muchísimos directores, muchísimos músicos. Pero porque al final lo que pasa con muchos artistas es que se crean su personaje, porque es como tal parte de la exposición al público, de tengo mi artista y tengo mi vida, o sea, tengo mi parte de artista y mi vida de parte personal, te voy a mostrar mi parte de artista, que es como un personaje. Y al final se pierde un poco la línea entre el personaje y la vida personal de esa persona. Y están muy unidos Y realmente. claro, luego están muy unidos. Y claro. Es como que la gente dice, esto es un personaje, ¿no? No puedes, en plan, se lo está inventando, es una performance, ¿sabes? Que al final es una performance, pero va siempre relacionado con el artista. O sea, es que estoy intentando pensar en otro ejemplo. Jim Man. Yo hablaré de Jim Morrison. Dilo, dilo. Jim Morrison, el cantante principal de The Doors, que él era también el rockstar. Era literalmente, es probablemente el rockstar. El rockstar. Era súper extravagante en sus conciertos, se tiraba al suelo, era como súper apasionado por experimentar con todo. Y claro, luego veías que con su pareja, Pamela Coulson, creo que se llamaba, tenían una historia de celos, de se engañaban un montón, había violencia. O sea, decía Pamela que Jim era súper violento. Y claro, al final sí que es verdad que hay gente que dice que Jim en verdad era una persona muy tranquila. O sea, cuando salía ya del concierto, que le veías y era bastante tímido supuestamente, y además era una persona muy lista. Pero que claro, que luego no era así. O sea, esa actuación que hace en el escenario luego sí que es parte de su vida real y no es esa imagen que quiere dar al público. Es que siempre de una forma más directa o indirecta van unidos el personaje con el este. Porque no es, por ejemplo, me dices, plan, creo que con esto hay excepciones. Me refiero, un actor. Sí, bueno. No estoy hablando de un actor de método. O sea, estoy hablando de un actor X. En plan, aquí no hay quien viva. ¿Sabéis qué os quiero decir? Un actor que es que sale en vuestra película de las 3 de la tarde en Antena 3. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo con el papel de actor es verdad que sí creo que se puede separar bastante. Sí, porque... Porque es verdad que se tiene que entender y que luego algo se va a ver reflejado del actor, Sí, pero... no, muchos actores ponen experiencias propias como tal, las tienen muy presentes para que les ayude a interpretar. Pero sí que es verdad que... Pero porque están muy guiados por el guión y por las descripciones de personaje que tienen. Porque el director le llega al actor y le dice: te voy a dar una descripción de tu personaje, te voy a dar un guión de todo lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, cómo tienes que mirar hacia cierto lado, cómo tienes que moverte. Y sí que es verdad que están muy guiados y no pueden como tal desviarse mucho. E igualmente siempre hay algo de su vida que les ayuda a reflejar lo que tienen que hacer luego allí. ¿Sabéis qué os quiero decir? Sí, pero es un poco también lo de aprovechar traumas y cosas pasadas para luego crear algo. Pero no es voy a hacer esto
para ver qué pasa. Claro, no es lo mismo. Y otro artista que ya he mencionado yo antes, Kanye West. Ah, ya. Siento que si hay alguien que escuche esto que sea fan de Kanye West, me va a odiar de la hostia. Vale. Es que los fans de Kanye West... Hay que aceptar que a mí me encanta The Doors, ¿eh? Y la música de Jim Morrison, y sé lo que ha hecho. Pero obviamente Turbio. es que ha No, hecho pero cosas sí. malas, y todos los artistas, casi todos, obviamente, no todos, Sí. tienen historias turbias. Y hay que saber cuándo decir, ya no. Vamos a dejar de contribuir a esto. Exacto. Y a ver, yo es verdad que es que Kanye West también no me gusta como tal, porque aquí aún es fans de Taylor Swift. La gente se va a pensar que tengo 12 años, me la suda. No tengo por dónde coger a ese hombre. Es literalmente el Kanye West he visto vídeos de un concierto suyo en el que estaba diciendo, Dios me ha puesto aquí, yo moriría por el arte, no sé qué, y yo... Que sí que es un poco performance, pero, again, Sí, todo se difumina con su vida personal. claro. ¿Por qué? Cositas como... Vamos a dejar aparte ya la relación que tiene con Kim. La gente que quiera saber sobre estas cosas, que se meta en YouTube, en Google, haga un poco de research y lo investigue. Pero, por ejemplo, yo en el momento barbaridades que dice en internet, que entiendo que él sea muy conocido por esto de que no tiene filtro ni nada. Pues chico, igual deberías de tener algún tipo de filtro, porque decir sobre tus hijos en internet, sabiendo la influencia que tienes, esto es un ejemplo entre muchos, que no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, tampoco quiero desinformar a la gente, pero me suena que dijo algo como de que fue un accidente y que él no quería haber tenido a la hija, que creo que se refería a North. No lo sé, yo no sigo... De hace mucho que dejé de seguir su vida porque no es una persona que me apasione, la verdad. Pero es verdad que las barbaridades que dice, o sea, yo hay cosas que no tienen justificación. Lo que dijo de la gorra de Trump, ¿qué fue lo que dijo? Que dijo que se sentía como un superhéroe cuando se ponía una gorra de Donald Trump. Y dijo también que la esclavitud nunca había existido. Que el Y caso, esto se puede conectar con el aspecto de responsabilidad social del arte. Porque tú no puedes llegar y hacer una obra de teatro sobre cualquier cosa. Hay temas que Depende del contexto, son delicados. No, claro. ¿Y cómo lo se puede tomes? exponer, claro, es que el problema es cómo... Porque puedes hablar de muchas cosas y puedes hablar de todo lo que quieras. Pero el problema es cómo lo enfoques y cómo decidas luego tú, cómo reaccione luego la gente. Que a ver, es verdad, a ver, yo hay una cosa que tengo que decir, y es que a mí ponerle tanto filtro a absolutamente No. todo me da un poco de rabia. Sí, Pero sí. sí es verdad que hay Hay cosas mínimos. que digo, chico, porque es verdad, no escucho la música de Kanye West, la verdad, no me he escuchado literalmente 5 canciones, no tengo mucho conocimiento yo sobre esta persona, pero como con él, como con cualquier otro artista, lo cierto es que muchas veces que no tienen ningún tipo de filtro, luego mienten y luego se les glorifica. Claro. Porque se dicen que son genios. Sí que, uy, mira cómo habla de esto que no habla nadie, o cómo se atreve a decir cosas que no dice la gente. Y son cosas que realmente la gente no solo no debería de decir, sino que no debería de pensar. Y creo que es ya no solo de ser buena persona, ser mala persona, sino que es cosa de razonar un poco. En plan de decir, el impacto que vas a tener tú en esta otra persona. Pongo el ejemplo de Taylor Swift, porque esto yo es lo que viví más fuerte relacionado con Kanye West. Esta persona en unos premios, bueno, tuvo una movida con ella, que le interrumpieron unos premios, X. Otra vez hay muchos vídeos sobre esto en YouTube. ¿Qué ocurre? Que luego fue como que se reconciliaron y fue a hacer una canción en la que nombraba a Taylor Swift. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta a quién le estás enviando el mensaje. Hay que tener en cuenta un poquito también cómo lo haces.
porque se suponía que ya estaban reconciliados estas dos personas, por ejemplo. Después de esto, a Kanye West se le glorificó muchísimo y subió una canción. Antes de subir la canción, llamó a Taylor Swift para preguntarle si le parecía bien que la nombrase en una canción, diciendo que, como de una forma bastante nasty girl fantastic, que le debía toda la fama a él, cosa que no era verdad, pero bueno. Sí. Él vive en sus fantasías, ¿no? De que es un ser divino. Entonces, pues eso, ¿no? Dijo que le debía toda su fama, todo lo que había hecho que había sido gracias a él. ¿Y qué pasa? Que Taylor Swift, creo que subió un tuit, un vídeo o algo, no me acuerdo qué fue, diciendo que no había hablado de esto con Kanye, que no le había dado permiso para que dijese eso y que le parecía mal lo que había hecho. Y esta gente, la Kim y el Kanye West, llegaron y subieron un vídeo en el manipulado, porque lo habían cortado, en el que salía una parte de la conversación de teléfono de esos dos. Y era un vídeo manipulado, dejándola todo mal, que, pues, o sea, de por sí el mensaje de la canción era horrible, las cosas como son. Me da igual lo que diga la gente, es un mensaje negativo, en plan, especialmente negativo, y además que le estaba dando a quien se lo estaba dando, ¿sabéis? Sí. Y se le glorificó muchísimo después de haber mentido, y hasta que no pasó mazo de tiempo y se encontró, en plan, se filtró el vídeo real en el que Taylor le dice exactamente lo que podía decir, porque Kanye le dijo solo una parte de lo que iba a decir. No salió a la luz. Y el hecho es que Taylor Swift se tiró un año metida en su casa sin dar señales de vida. Súper deprimida. Claro, porque hay cierta responsabilidad detrás Claro. de todo lo que haces. Y ya no solo para el público y lo que pueda, la repercusión que pueda tener, sino para gente que conoces. Y esto es un ejemplo entre muchísimos, porque es que ni es el peor. O sea, hay una cantidad de artistas, la gran mayoría hombres, que no digo que las mujeres se libren, que ha habido también Casos. cositas. Sí, casos Pero hay es todo. verdad que, como con la figura esta del genio, que es de lo que estamos hablando, y de artista romántico, y de lo voy a hacer todo por esta gran obra, que luego es un disco que X, la verdad. Sí, un poco. Hay Que no digo saber. que el disco sea malo, no me he escuchado No. no me he escuchado un disco suyo entero nunca, no lo pienso hacer. Pero que es verdad que es como X, ha sacado un álbum como lo ha podido sacar Lana del Rey, como lo ha podido sacar cualquier persona. Entonces digo, ¿qué necesidad hay? Sí, que hay que ver un poco también si merece la pena, ¿no? O sea, entiendo que puedas querer mucho hablar de una cosa, pero hay que saber cuándo va a tener el efecto que tú quieres, cuándo va a afectar a ciertas personas, cómo lo va a hacer y si de verdad aporta algo a nadie. Porque yo creo que esa canción que no la he escuchado, yo durante Kanye West no tengo ni puta idea. Yo esa canción la escuché por lo de Taylor Swift, pero ya. Pero hay que saber si esa canción al final va a hacer algo. Te va a aportar algo a ti, va a aportar algo a alguien, no solo va a hacer daño. O puedes sacar cosas por sacarlas, pero es verdad que tienes que tener claro que van a ser cosas que no vayan a ser dañinas para todo el mundo, porque yo creo que es cosa de razón, ¿no? Tú estar en tu casa y pensar, vale, no quiero hacer daño a la gente porque sí, ¿no? Creo que debería de ser eso algo humano, ¿no? Lo de estar tú en tu casa y no estar pensando, venga, ¿quién va a ser la siguiente persona a la que voy a intentar joder un poquito la vida? Creo que es algo de razonamiento, sin más. Sí, es un mínimo de su responsabilidad y saber lo que vas a hacer. Claro. Entonces, nada, vamos a ir terminando ya, Sí, porque porque vamos a llevamos hacer... 1 hora y 20. Tachán. Si alguien ha llegado aquí, os amamos muchísimo, pero muchísimo. Sí. Como conclusión, estamos muy en contra de la figura del genio, nos parece una figura bastante negativa. O sea, mal no está como tal, pero el problema es que se ha perdido el verdadero significado del genio. Ahí está. Claro. O sea, se ha desvirtuado y se ha... Es como lo del rockstar. Rockstar no significa lo que ahora entendemos como rockstar. Claro. Igual que genio ahora tiene un significado muy asociado a ciertas personas y a ciertas actitudes que son negativas.
muy negativas. Estamos en contra de todo eso. Luego, los artistas románticos nos hacen mucha gracia. Sí. Y en parte tenemos actitudes de artista romántico, Bastante. pero tratamos, obviamente. La cosa es tomarlo todo y si quieres Con un poco adoptar de estilos, perspectiva. con perspectiva y saber lo que estás haciendo y decir, voy a hacerlo sabiendo que no me va a afectar de una manera negativa a mí ni a nadie. Exacto. Porque, o sea, es que es una tontería. O sea, En es que la plan- gente no piensa. Que yo entiendo, yo que he pasado por ello, entiendo lo de querer buscar el confort en estar mal. Porque cuando ya llevas mucho tiempo en esa situación, es como una situación de la que Sí, dices, que ya pues, ¿para es qué voy a salir? mi día a ¿no? día, ¿no? En plan, Claro, dices, ya, ¿para qué voy a salir de esto, no? Sí, sí, y aquí dices, estoy. lo voy a aprovechar. Pero es que no merece la pena, porque puedes hacer exactamente lo mismo, pero estando bien. Claro. Y luego puedes hablar de esa etapa en la que estabas mal Claro, y convertirlo en algo que te ayude a ti lo puedes ya seguir y que aprovechando. pueda ayudar a otras personas Tal a cual. tener perspectiva sobre eso. Tal cual. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes de que no vende. Recordad, perspectiva. Muy Perspectiva. importante. Y la importancia que le des a las cosas. Siempre. Mm, Y sí que hemos dicho el genio, lo del y lo del artista obsesionado. Que estéis en esta situación. Cuidado. Tratar de hacer un recap de lo que Yo estáis he haciendo en Yo he vuestro día a tenido día. momentos súper chungos con eso, en verdad. No sí, o sea, de forma como indirecta, que no he llegado hasta en el momento Black Swan. Black Swan es un ejemplo Whiplash, muy... ¿sabes? Sí. Recordatorio otra vez a la gente para que os las veáis. Son películas Y buenísimas. así entendéis un poco más de lo que estamos hablando. Literalmente voy a hacer un pequeño resumen de cada una Sí. para la gente, porque son Ya que maravillosas. Whiplash, literalmente un batería súper obsesionado con Con ser el mejor. ser el mejor, y se ve como la vida del conservatorio que lleva en Nueva York, creo que era. Sí, ¿Dónde como uno de los estudiaba? mejores Es uno de los mejores conservatorios conservatorios de allí. Y luego, bueno, cosas chungas, está fenomenal. Es una película medio larga, pero que merece más Sí, que no, la pero pena. se pasa rápido, ¿eh? rapidísimo. Y mira que es lenta, porque es como estas películas con muchos silencios, que a mí me encantan, yo Sí. súper fan. Momento Sofía Coppola. Sí. Con muchos silencios, muy de introspectiva, se ve más de lo que está pasando dentro de lo que luego el personaje como tal dice, pero se buenísimo. pasa rápido. Y yo me la vería 50 veces. Yo igual me la vuelvo a ver, perdón. Y luego Black Swan es literalmente alucinaciones, estar obsesionado con llegar a esa obra, un poco de Mami Issues, que eso siempre sí. nos encanta. También. Y Sí, es un poco llegar a Y la estas de perfección. A Y llegar aunque- a crear algo perfecto. aunque nos guste el ballet, es muy buena peli, es muy buen ejemplo de lo que es ese mundo Sí. y la vida del artista en general. O sea que yo la recomiendo mucho. También. ¿Y qué pasa? Que lo que iba a contar yo con esto es que lo estaba pensando antes de que vinieses, ¿no? Porque estaba procesando yo lo del guión. Y me ha venido un flashback. Y yo este curso, acabo de terminar segundo bachillerato de artes. Esto es algo que todos mis compañeros de clase desconocen. Espero que ninguno haya llegado a ese punto del podcast. Yo he tenido un problema de comparación con mis compañeros muy chungo. Porque en mi clase hay gente muy buena en todo lo que hacen. Que luego Sí. todo el mundo tiene sus inseguridades con sus dibujos y toda la pesca, ¿no? Digo yo que no sería yo la única que estaba así. Pero es verdad, yo al principio de curso esto es algo que he hablado mucho con Sí. este señor. Sí. He tenido problemas de comparación y de autoestima con lo que hacía para clase y fuera de clase muy chungos, porque es literalmente el ver cómo la gente a tu alrededor lo hace todo perfecto o casi perfecto, Sí. y tú no puedes llegar a eso y te quedas así. Por eso. Y he tenido épocas de estar una semana en mi casa con migrañas, rayándome muchísimo la cabeza, pintando y escribiendo cosas que no van a salir jamás a la luz, pero jamás. Sí. Y esta mañana yo estaba pensando en esa época y me he acordado
del momento, Black Swan con sus alucinaciones y sus Sí. cosas que, bueno, no podemos contar mucho por los spoilers, pero me he acordado de que tuve una época como a mediados de curso donde estuve haciendo un trabajo para técnicas de expresión gráfico-plásticas, el amarillo ese que es enorme, que sale como en una casa, Sí. es una chica sentada. Tuve un sueño una noche, esto lo tengo escrito en el Notion, de que me tiraba muchísimos días. En plan, era como un sueño que se desarrollaba en muchos días, en el que yo no salía de una habitación y estaba durante todos esos días sin parar dibujando una y otra vez el mismo dibujo hasta que consideraba que me había quedado perfecto. Y de esto que te dije es que se me había olvidado que esto había pasado. De esto que te dije que me daba mucha impresión luego con estos artistas cuando sangran y toda la pesca por literalmente el momento de hacer de tu obra algo perfecto, por ponerle como ese esfuerzo. Es que en el sueño a mí eso era lo que me pasaba. Después de muchas horas era como que las manos me empezaban a sangrar y todo. Sí. Y yo, de que me hacía heridas en las manos y cosas. Y yo... ¡The hell! Entonces, consejito para cualquier persona que esté en esa situación, hacer todo lo posible por salir. Sí, que bueno, tenemos pensado hacer un Tenemos- podcast sobre la creatividad y la comparación en el mundo Sí. del arte y todas estas cosas. Y ya entraremos más a fondo en el tema. Sí, Pero porque es un tema bastante chungo, la sí, verdad. es curioso y está bien hablar de ello. Sí. Y yo la verdad es que creo que todavía no he salido de ahí, lo que pasa es que disocio mucho. Vas a tener un episodio entero para desvariar sobre todo esto. De hecho, sí. Así que bueno, lo vamos a dejar Sí. aquí ya. Que Que os veáis las pelis, Well, que si habéis llegado a este punto... sois los mejores, literalmente los mejores. Pobre gente. Y que nos contéis qué opináis sobre la figura Sí. del genio, que si sabéis cosas de artistas que os caigan mal, que nos las contéis todas, porque Destrozar queremos nuestra... saberlo todo. Nos encanta cancelar artistas. ¿Qué cosas? La cancelación. Bueno, un- para otro podcast. Venga, a tomar Venga, por culo. chaito, Chao. amores.